Bien, continuamos con nuestra serie que le hemos titulado Relaciones Familiares. Y hemos dado algunas pautas, algo que los padres deberían tener presente para sus hijos, lo que todo hijo debe saber, y eso hablamos la semana pasada. Y hoy algo que es importante tener presente es cómo enseñar en el hogar. Porque podemos saber qué debemos enseñar, y es acerca de Dios. Y hablábamos, la primera charla era que los padres tienen esa responsabilidad de enseñar a sus hijos. Y no se trata de instituciones educativas, no se trata aún de la misma iglesia, aunque la iglesia da algunas herramientas. Pero ¿es responsabilidad de quién? De los padres. Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, ¿sí? Y luego hablábamos de, ¿qué deben de enseñar? ¿Sí? Y hablábamos de amar a Dios, y lo que nos habla de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, que es lo que estamos hablando durante esta serie, es enfocada en eso. Moisés nos da algunos parámetros, nos da algunas herramientas que como padres podemos ayudar a nuestros hijos. Y algunos dicen, pues yo no tengo hijos, entonces esto, pues, ¿cómo lo aplico? Pues hay personas que van a llegar a usted con situaciones familiares que van a decir, yo no sé qué hacer con mi hijo, estoy pasando una situación difícil con mi hija adolescente y no sé qué hacer. Pues usted va a recordar Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, y ahí están todas las herramientas necesarias para poder formar hogares saludables. Porque hemos hablado que en estos tiempos los hogares cada vez son más disfuncionales. Los hogares cada vez son más difíciles de encontrar una búsqueda de Dios. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo, ¿sí? El qué, a quiénes. Y hoy vamos entonces a ver cómo se enseña en el hogar. Y Moisés responde con estas palabras en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. ¿Alguien por favor lo puede leer en voz alta? Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Muy bien, aquí Moisés nos da algo muy práctico, y creo que yo hoy no me voy a demorar mucho en la predicación, y además porque me entregaron demasiado tarde, porque todos estamos como emocionados en orar, en cantar, y bueno, eso es rico también, ¿cierto? Pero mire Moisés cómo es de práctico en el cómo debemos enseñar en nuestra casa. Y si no tenemos hijos, también cómo podemos tener pautas con nuestra pareja. Y lo primero que nos dice Moisés es ¿qué nos dice nuevamente? La primera parte, sí. Y le repetirás a sus hijos. ¿Y qué más dice ahí esa última parte? ¿Y hablarás de qué? De ellas. ¿Hablar de qué? ¿Qué hablamos nosotros en el hogar? ¿Sí? Recuerden que anteriormente está diciendo que guardarás estas cosas en tu corazón, o sea, que guardar los mandamientos, la palabra de Dios. Y luego dice que las repetirás a tus hijos, ¿y qué? Y hablarás de ellas. Entonces mire cómo Moisés, lo práctico que nos dice en cómo enseñamos en el hogar, y lo que nos dice como primera medida es que hable, ¿sí? Pero muchas veces, ¿cómo son nuestras conversaciones en el hogar? Con nuestros hijos o con nuestra pareja. ¿De qué hablamos? Sinceramente, ¿de qué hablamos? De lo que pasa en el día, ¿sí? Noticias, novelas, ¿sí? Cosas que pasan en el día, ¿sí? Proyectos, ¿sí? Y eso está bien. Pero se nos olvida ese componente importante
Y es que Moisés nos recuerda que en nuestras conversaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, ¿qué deberíamos de hablar? Hablar de Dios, ¿sí? Pero no hablar de Dios como sermonear a la persona, darle una predicación al hijo o al esposo o a la esposa que no está haciendo las cosas bien. No se trata de eso. Se trata que en la conversación natural con mi pareja o con mis hijos podamos hablar de Dios. Cosas tan sencillas como llegamos del trabajo y poder decirle a nuestros hijos o a nuestra pareja, uy, hoy me pasó algo es que tuve un problema con alguien y me dio tanta rabia. Pero Dios me recordó en su palabra que decía, airados, pero no pequéis. Y eso me trajo a mí, me trajo un poquito ya de tranquilidad. Estoy hablando en mi día a día lo que pasa, pero también estoy hablando de ¿qué? De Dios. Y por eso Moisés aquí está diciendo, hable con sus hijos, hable con su pareja de Dios, pero de manera natural, no de manera en que la persona dice, otra vez mamá hablar de Dios así toda apocalíptica, toda fanática, toda aleluya, y los hijos y la pareja como que ya están cansados de eso. O la misma pareja está cansado como, dejemos ese temita ahí, usted con su Dios y yo con mis cositas. Porque nos volvemos ¿qué? Muy fanáticas de hablar de Dios, porque sí, estamos en ese deseo que mi pareja o mis hijos aprendan. Pero aquí lo que Moisés está diciendo es, y hable a ellos. Hable a su pareja y hable a sus hijos acerca de Dios, pero de una manera natural. ¿Muy difícil? No es difícil. Pero a veces queremos justificar o convencer a las personas, más que todo a nuestro núcleo familiar, que tienen que arrepentirse, que tienen que buscar de Dios. Cuando se nos olvida que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Es quien convence. Nosotros somos simplemente un instrumento donde les hablamos y en algún momento Dios se acercará a ellos. Así que lo primero que nos dice Moisés es que hablemos con nuestra pareja, hablemos con nuestros hijos, hablemos con las personas que llegan a nuestra casa y que de manera natural hablemos de Dios. Y en muchas ocasiones lo que hacemos es decirle a nuestros hijos o a la pareja lo que no está haciendo. Es que no está haciendo usted esto, deje de hacer tal cosa. Y hemos visto cómo Dios es un Padre compasivo, amoroso con nosotros, pero no lo practicamos en nuestro hogar. Y luego viene con una segunda división de Moisés que responde ¿cuándo? O sea, ¿cuándo debemos hablar? Y Moisés es muy práctico en esto. Y lo primero que nos dice es, y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En la casa, ¿sí? Y cuando estamos en la casa, pues por lo general siempre nos sentamos a la mesa a comer, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué podemos hablar en una conversación con nuestros hijos o con nuestra pareja alrededor de la mesa? ¿Qué cosas hablamos normalmente? Darle gracias, provisión, ¿sí? Lo que pasó en el día, ¿sí? Y creo que eso debería ser algo tan natural porque muchas veces la pareja o los hijos queremos que ellos vean una imagen diferente a lo que tal vez nos pasó en el día. Entonces ponemos esa coraza como, papá, ¿cómo está? Muy bien y mejorando. Estoy tan asustado de lo bien que estoy, pero tuvo un problema en el trabajo. Y no tiene la sinceridad de decirle al hijo o a la esposa, tuve un problema en el trabajo, me fue mal, me sentí mal con lo que pasó. Y por eso aquí Moisés nos dice, hable de Dios, aun cuando pasaron cosas difíciles. Pero que ahí vio a Dios en esa circunstancia, en ese momento. Así que quitémonos en esa máscara con nuestra pareja o con nuestros hijos de perfección. Es que mis hijos tienen que ver que yo estoy bien todo el tiempo. ¿Y quién dice eso? Cuando podemos decirles, hoy me equivoqué,
Hoy le contesté a una persona de mala manera. Hoy se me atravesó una persona y lo maté con mi pensamiento. Pero también recuerdo que Dios me ama y que quiere que tenga una relación con Él. Cosas sencillas, donde Moisés nos dice, hable en su casa, cosas sencillas, pero que demuestre coherencia en lo que hace diariamente y en su relación con Dios. Porque muchas veces antes lo que hacemos es aislar a los hijos, aislar a la pareja, porque constantemente estamos hablando de Dios, de Dios, de Dios, y no aplicamos las cosas prácticas que deberíamos de hacer. ¿Tiene sentido esto? Y caemos muy fácilmente en ese error. Hablarles a los hijos y a la pareja de Biblia, de Biblia, de Biblia. Es correcto, ¿sí? Y mire, la gente ya está cansada que les hablen de Dios. Eso lo he dicho muchas veces. La gente, ¿qué quiere? Quiere ver a Dios. ¿Y cómo va a ver a Dios? A través de mi conducta, de lo que yo hago diariamente. Pero entonces Moisés no dice que solo estando en la casa. También, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el texto de? En el camino, ¿sí? Entonces, en el camino es cuando usted va al trabajo, cuando va a hacer alguna diligencia, cuando se encuentra con un compañero, que puede hablar de Dios también en ese camino. Y muchas veces tenemos conversaciones con personas en el camino, mientras va uno en el megabús o va en el bus o algo. Dios puede tener conversaciones con otras personas. Pero recuerden, hablar de Dios de manera ¿cómo? Natural. Y ahí es donde las personas dicen, que tener relación con Dios no es tan complicado. Porque hay gente que, pues, perdónenme si de pronto mal hiero a alguien, pero ora con tanta pomposidad se dice, poesía, que a la final la gente dice, ay, no, ese Dios está como muy alto, ¿sí? Oh Dios eterno, misericordioso, insondable son tus maravillas. Y la gente dice, ¿qué es insondable? Yo todavía no me acuerdo ni qué es insondable. Pero cuando hablamos de una relación cercana con Dios, papá, gracias por este día y gracias porque tú eres un Dios y me proteges, la gente pues va a entender eso. Y en el camino nos vamos a encontrar personas donde podemos compartirles acerca de mi relación con Dios. No solo en el camino, también nos dice ¿qué? Cuando te acuestes. Entonces llegamos nuevamente a la casa, ¿cierto? Llegamos de un día de trabajo, de un día de estudio. ¿Qué podemos hablar acerca de Dios cuando uno llega a casa en la noche? Dar gracias. Algunos llegan y dicen, ay, hoy me tocó muy duro, qué solazo el que hizo hoy. Y lo que hacemos es ¿qué? Quejarnos, nos quedamos durante todo el día por lo que pasó y en la noche llegamos a quejarnos porque esta casa está demasiado caliente y no voy a poder dormir, ventilador, se va la energía, pasa de todo y ¿qué estamos proyectando a las personas cercanas acerca de ese hable de Dios? Estamos quejándonos constantemente. Pero Moisés nos dice, cuando se vayan a acostar, oraciones sencillas. Dios, gracias, ¿por qué? Porque hubo un día de trabajo. ¿Cuántas personas les tocó levantarse pero a buscar trabajo? Y otros tenemos trabajo. Porque nos protegió. O sea, ¿cuántas cosas sucedieron que nosotros ni idea que pasaron? Pero nosotros vivimos la vida todo un día y en la noche pues llegamos como, bueno, llegar a casa, hacer comida, que esa los asucia y vuelve y arranca el otro día y se nos va la vida. Cuando Moisés nos dice, y al acostarte, agradece, habla de Dios de manera natural y enséñale a sus hijos de esa manera, hablar de Dios en la noche de manera natural, pero también a su pareja de saber que hubo un día difícil y pueda sincerarse con su pareja pasaron cosas, pero Dios también estuvo
en medio de esas circunstancias difíciles. También nos dice que cuando te levantes. ¿Qué podríamos hablar de Dios cuando nos levantemos? Tuvimos una noche, ¿sí?, con un calor tremendo, pero dormimos. Tuvimos un lugar donde dormir. ¿Cuántas veces agradecemos eso? Como ya lo tenemos, pues poco agradecemos. Tuvimos un descanso, pero ¡ay! Ese vecino otra vez con esa bulla y no me dejó dormir. Y amanecemos, y como dicen, con el pie izquierdo, y pasa de todo. Si ve, hoy no oré, y hoy como hoy no oré, entonces me va a pasar de todo. Y no se trata de eso. Recuerden, nuestros hijos están viendo constantemente lo que hablamos, pero como eso lo que hablamos lo transmitimos con nuestras acciones. Y los hijos van a estar viendo que pues, todo el tiempo es una quejadera y no estamos disfrutando de un día o de una noche. Entonces nos dice que cuando se acuesten o cuando se levanten, pues la idea es hablar de Dios a nuestros hijos o a nuestra pareja. Pero tenemos que tener algo muy presente, y es esto. Bueno, la imagen de allá, ¿qué imagen ven? Un búho. ¿Un búho cómo funciona? ¿En el día o en la noche? En la noche, ¿cómo está? Súper despierto, ¿cierto? Pero en la mañana, ¿cómo está? Eso ni con 3 tazas de café se despierta ese búho, ¿cierto? Pero la alondra es correcto, ¿sí? Es así que es madrugadora. ¿Sí? ¿Cuántos son madrugadores? Uy, yo no soy tan madrugador, me gusta más la noche, ¿sí? Hay que tener presente esto en cuanto a nuestra relación familiar y las pautas para enseñar, que a veces los hijos o la pareja funcionan como un búho o como una alondra, ¿cierto? Y a veces nosotros queremos imponer sin observar la personalidad de nuestro hijo o nuestra pareja. Entonces, en la noche los hijos están como, tal vez cansados, rendidos. Y uno, venga hijo, hablemos de Dios, que es que vea hoy aprendí algo, y su hijo como, no, yo no quiero eso. Pero en la mañana, ¿cómo puede estar? Y lo mismo la pareja. Entonces hay que tener presente que a veces somos búhos y también somos alondras. Y ahí es donde podemos proporcionar un espacio adecuado para hablar de Dios. Porque todos pues, funcionamos de manera diferente, ¿sí? Algunos son trasnochadores y morenos, ¿sí? Y otros son madrugadores y bueno, no sé con qué complementar. Hay que entender eso, ¿sí? No, es que el devocional hay que hacerlo en la mañana, en las primeras horas de la mañana, si no, no funciona mi relación con Dios. ¿Y quién dice eso? Jesús oraba en la noche, oraba en la mañana, tenía su relación con el Padre. Así que no nos limitemos, es la palabra correcta. Es que tiene que ser en la mañana, y en la mañana no funciona. Y eso ni con Vive 100, ni con café, no funciona, ¿sí? Pero es que me tengo que levantar a las 5 de la mañana, pero con la cobijita ahí como, Señor, ahí quedó. Algunos funcionan en la noche. ¿Soy claro con esto? ¿Sí? Y esto es lo importante de Moisés decir, hombre, hay varios espacios en nuestro día donde podríamos hablar de Dios. ¿Cómo? ¿Sí? En la casa, en un almuerzo, en una cena. Para algunos de pronto el almuerzo no es tan fácil porque todos estudian, trabajan, pero más fácil es en la noche. Todos están en la mesa, dar gracias a Dios y compartir de las experiencias del día y cómo vieron a Dios en esa circunstancia. Algunos ya cuando se levantan al desayunar, papá, mamá o esposo, esposa, me voy, que te vaya muy bien, que Dios te guarde, que Dios esté contigo. Cosas sencillas. Cuando llegamos en la noche, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó durante nuestro día? Y poder ayudar en esa relación con Dios. Y eso es lo que nos dice Moisés de manera muy práctica. Y por eso es importante recordar que hay diferentes alondras
y algunos son búhos. Así que hay una gran idea en este pasaje, y es que en el hogar cristiano debe haber un lugar donde Dios esté presente, sea en el día, sea en la noche, sea sentados a la mesa, sea caminando. Debe haber un momento, un espacio donde podamos tener esa relación con Dios. Recuerden, de manera como natural. Y no hablar de Dios de manera fanática o de manera que pues, las personas no entienden ni siquiera lo que estamos hablando, y a veces nosotros ni entendemos lo que hablamos y estamos alejando a las personas en vez de acercarlas. Y debemos de enseñar a nuestros hijos y a nuestra pareja a amar a Dios. Pero ¿cómo van a amar a Dios cuando me van a mí aquí? Amando a Dios. En mis cosas prácticas, en mis errores, en mis debilidades, pero en mi necesidad de buscar a Dios constantemente. Y terminé rápido. Termino con esta oración. Y si alguno quiere hacer esta oración en esta mañana, que sea su oración, más allá de un escrito que esté allí. Y la voy a leer. Dice: una vez más, Padre nuestro, estamos muy agradecidos por lo que nos enseñas día a día y momento a momento. No aprendemos todas estas lecciones a la vez. A veces lleva años. Algunos dirían: ¿yo por qué no aprendí esto antes? Aparentemente captar lo que nos está diciendo es difícil, pero eres paciente con nosotros. Y queremos ser pacientes de esta manera con nuestros hijos, y yo añadiría con nuestra pareja, con nuestras personas cercanas. Queremos reflejar en nuestros propios hogares como padres lo que eres para nosotros. Queremos aprender a no ser duros y exigentes, sino amables y pacientes. Y sin embargo, firmes e inflexibles en los momentos adecuados. Por favor, danos la sabiduría y la gracia para saber cómo hacer esto. Gracias por tus promesas, Señor, del perdón de nuestro fracaso, de la restauración y el quebrantamiento de más y más luz mientras caminamos contigo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que mire lo sencillo que sería hablar de Dios en nuestro hogar. Pero ¿por qué nos dificulta? Porque ya hay brechas tan grandes con los hijos o con la pareja. ¿Qué están viendo las personas en nosotros? Que estamos hablando y no lo estamos practicando. Y creo que esa sería la oración de nosotros en esta mañana también, de lo que hablábamos esta mañana. Señor, que examina mi conducta con mis hijos, con mi pareja. ¿Qué están viendo ellos? ¿Qué están viendo mi pareja, mi esposo, mi esposa? ¿Qué ven mis vecinos cuando les hablo de Dios? Y qué bueno que la gente diga: uy, eres coherente con lo que hablas de Dios y lo que actúas en tu día a día. Ese sería el deseo, ¿verdad? Pero somos humanos, no somos superhéroes, no somos superespirituales y nos equivocamos. Pero lo importante es volver nuevamente a ese camino con Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres un buen padre, y como buen padre nos entiendes. Entiendes que nos equivocamos, que a veces nos dejamos llevar por el día a día y a veces ni siquiera te tenemos presente en nuestras acciones. Ya cuando pasa algo de necesidad, algo de que necesitamos de tu ayuda, y si recurrimos a ti. Y tú como buen padre estás ahí. Enséñanos, Señor, enséñanos a tener esas pautas en nuestro hogar, a hablar de ti de manera natural, conversar con nuestros hijos, nuestra pareja, de ti de manera natural, con personas que podamos encontrarnos en el día a día, llegar a nuestra casa, dar gracias a Dios por un día,
y al levantarnos poder nuevamente dar gracias porque podemos respirar. ¿Cuántas personas ni siquiera se pudieron levantar porque no pueden respirar y tienen un respirador artificial? Hay tanto por agradecer, Señor, y a veces nos limitamos a agradecerte por cosas de lo que estamos acostumbrados a agradecer, pero siempre hay algo más para hablar contigo, y que los hijos, que nuestras esposas, los esposos puedan notar de nosotros un cambio natural, sin presión, sin fanatismo, sin apariencia, simplemente como somos, porque queremos mostrarles a otros quién es Jesús, un hombre sencillo, pero sabio, y un hombre que dio su vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esta comunidad de fe que nos anima, nos alienta a buscar una relación contigo, y que eso no se quede solo en nuestro corazón, sino poderlo compartir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, algunas cositas para que tengamos presente. En 15 días vamos a tener un camping para jóvenes, ¿sí? De 18 a 28 años. Cuesta 25,000 pesos, ¿sí? Ahí vamos a tener piscina, juegos, charla, alimentación. Va a ser algo muy especial que queremos como volver a reactivar el trabajo que teníamos con jóvenes antes de pandemia, y queremos nuevamente poder tener un espacio para jóvenes, que es importante, ¿sí? Así que si tiene jóvenes en esas edades, ¿sí? Acérquese en Alejo, él nos está colaborando con el tema de inscripciones y también para lo del dinero.